oftalmológicas frecuentes en pediatría. En realidad la clase era de urgencias oftalmológicas. Vamos a hablar de las urgencias oftalmológicas más frecuentes o que vemos en la guardia, pero a la vez quisimos agregar algunas patologías de consultorio que normalmente estamos acostumbrados a ver en niño sano o en la guardia. Bueno, obviamente, antes de empezar a hablar de las patologías, vamos a repasar un poquito de anatomía. El ojo, para recordar algunos conceptos, está formado por 3 capas. La capa externa está formada por la esclera y la córnea. Por fuera de la esclera está la conjuntiva, que bueno, es la membrana que la tapiza. Se refleja en una conjuntiva vulvar y un fondo de saco, lo que es a nivel del párpado. Esa es la capa externa del ojo. Y la córnea es uno de los medios transparentes del ojo, está muy inervada, y bueno, nada, eso. Después la capa media es la gúbea, está formada por la coroides, el cuerpo ciliar, que es donde se forma el humor acuoso, y el iris, y la capa interna, que es la retina. Y a la vez está formada por 3 cámaras, que la anterior, que está delimitada por delante por la córnea y por detrás por el iris, que contiene humor acuoso, la posterior entre el iris y el cristalino también, y la vítrea, que está por detrás del cristalino, es la más voluminosa y está formada por humor vítreo. Creo esto es más o menos para hablar después de patología de lo que es ojo rojo, para que puedan ubicarse en cuanto a la lesión que va a aparecer y demás, y también en la clasificación. También, bueno, tenemos una glándula lagrimal principal que está en la porción anterolateral del techo de la órbita. Lágrimas lagrimales accesorias a nivel de la conjuntiva, y la porción excretora está formada por los puntos lagrimales en el ángulo interno del ojo, que son 2, formando los canalículos, el saco lagrimal, que va a desembocar en el meato inferior. Bueno, esto era mínimamente como para recordar un poco la anatomía, y ahora vamos a empezar a hablar de las patologías más frecuentes y algunas urgencias que ameritan una evaluación urgente por un oftalmólogo y cierto tratamiento específico. Bueno, primero vamos a empezar a hablar de orzuelo, ¿sí? Definiendo por orzuelo, que es una infección de las glándulas de los párpados, ¿sí? Se produce una oclusión del orificio de drenaje de las mismas, acumulación de grasa en su interior y luego la infección. Se clasifican en externos o internos. Los orzuelos externos frecuentemente están provocados por estáfilo, y el absceso se provoca por obstrucción de las glándulas de Moll y de Meis, y los internos por una inflamación lipogranulomatosa de la obstrucción de las glándulas de meibomio que están a nivel de la cara interna. A la vez también se clasifican en únicos o múltiples, y tienen la característica algunos de ser recidivantes. La evolución clínica de un orzuelo primero empieza con una molestia, después hay un aumento en la sensibilidad, después aparece dolor, cambio en la coloración, con formación de un nódulo redondeado, doloroso, sensación de cuerpo extraño. Y el tratamiento, bueno, es higiene con paños calientes, se aplican compresas calientes 10 minutos 4 veces por día, después el ungüento antibiótico y corticoides, que viene junto con el antibiótico, digamos. Otro tratamiento también importante es que muchas veces los oftalmólogos lo que hacen es indicar medio como si fuera un masaje o frotar los bordes del párpado, y también lo que es el mismo orzuelo hacia la punta, para esa manera poder eliminar todo el contenido inflamatorio que tiene. Y estos orzuelos pueden evolucionar a la resolución,
que desaparecen, o a la cronificación, donde desaparece la inflamación y el dolor, el enrojecimiento, pero permanece la masa visible y palpable, que esto va a ser lo que denominamos chalación. Bueno, esto es, la primera foto es un orzuelo interno y la otra es un orzuelo externo. Esto es más al principio cuando se genera toda la tetrada de Celso con la inflamación, el enrojecimiento, el calor y el dolor. Sí es importante entender que el orzuelo lo que va a presentar es el dolor, y lo característico es que se forme la pústula como si fuera cualquier otra lesión infecciosa en la piel. Es como un granito en el párpado, digamos. Bueno, el chalación es una forma evolucionada enquistada de un orzuelo. Sí, y se da en las glándulas de meibomio. Es crónico, es estéril, es indoloro, eso es lo que lo diferencia a grandes rasgos y de manera rápida del orzuelo uno de otro. Bueno, es visible, palpable, no tiene dolor, bueno, ya lo dijimos, evoluciona a la resolución espontánea, pero en este caso lo más frecuente es que persista. Y en el caso de que persista, puede, o sea, por compresión de la córnea, puede deformarla y esto puede evolucionar a un astigmatismo. Perdón, te respondo, Tommy, de lo que decís, no es exprimirlo, sino es simplemente un masaje mínimo para de esa manera ayudar para que se elimine. Nunca hay que exprimirlo ni nada, no, eso sí. Es con la gasa tibia o calentita, la colocás y sobre el párpado y haces masajes, digamos, como hacia afuera. Eso 4 veces por día y con eso lo vas sacando. Bueno, y el tratamiento... No, que quedó eso negro ahí. El tratamiento, en general, si no presenta molestias ni grandes complicaciones, se puede expectar. Y muchas veces consultan porque no saben si es algo malo o si va a evolucionar a otra cosa. Y bueno, se les dice eso. Si no le molesta ni nada, se puede expectar. Y si no, se puede hacer un tratamiento quirúrgico, que es una operación sencilla y muy rápida. Bueno, nada, también están descritas inyecciones intrapalpebrales con corticoides que hacen los oftalmólogos, pero eso te atenuaría, digamos, a que siga evolucionando, pero no hace que desaparezca. Sí, que no desaparezca el chalación. Bueno. A ver qué... ¿Dicen o no? ¿Qué dice? Si tienen mucha inflamación, sí se le da eritromicina o tauramicina, ¿sí? Pero por lo general el orzuelo suele curar solo, pero si tienen mucho componente inflamatorio se puede colocar. Bueno, otra de las patologías es la blefaritis. La blefaritis, sí. Esas son unas lesiones para que lo vean y es una... Es la descamación, bueno, es una descamación seborreica que se acumula a nivel de los bordes de los párpados y que puede estar dada por un componente bacteriano, en general la da el Staphylococcus o por parásitos. Bueno, el predisponente es una dermatitis seborreica. El motivo de consulta de los padres es porque le ven los párpados rojos y hay descamación a nivel de las pestañas. Y el tratamiento en este caso es la limpieza con un algodoncito, con una gasita, agua tibia y una gotita de shampoo Johnson y bien, se la pasan bien al nivel del reborde palpebral. Y también se le puede agregar un ungüento antibiótico. La idea es que todas esas lesiones que ven ahí que están envolviendo a las pestañas sean eliminadas y sean bien eliminadas con el shampoo y con la gasita, ¿sí? Y ese es el tratamiento específico y más importante. Otra de las causas de esto es la pitidiasis palpebral, que está, bueno, por el Pitillus pubis, y siempre hay que descartar que no haya abuso en esos casos. ¿Por qué ese shampoo? Debe tener que ser un shampoo neutro, Mati. Bueno,
En realidad hay shampoos específicos para blefaritis, pero todos los oftalmólogos nos en dijeron oftalmólogos eso, indican por esto. eso lo dijimos. Y es el que menos irritantes tiene y demás, así que deberíamos indicar ese. No, está indicado. Y es mínimamente. Sí, sí. Y la idea es que con ese shampoo se eliminen todas esas lesiones que tiene. Por lo general, las blefaritis son de difícil tratamiento y suelen residuar un montón. Así que eso sí hay que decírselo a los padres, pero con la limpieza estaría más que suficiente para el tratamiento. Y claramente si no se controla con eso, se debe derivar al oftalmólogo. No sé qué dice. Sirve hasta para el zorrino del auto. Bueno, seguimos. Después vamos a hablar ahora de conjuntivitis, que como su nombre lo dice es una inflamación de la conjuntiva. Hay diferentes tipos. Esta específicamente es pareciera una conjuntivitis bien viral. Me pareció importante que empezáramos hablando sobre esta patología, que se da principalmente en niños pequeños, menores de 1 mes, que se presenta con abundante secreción y con una quemosis, que es un edema importante de los párpados, y es la conjuntivitis del recién nacido. Es importante porque las causas que la producen pueden llegar a producir una inflamación importante del ojo, incluso una endoftalmitis con pérdida del globo ocular, y también lo que pueden producir también son otras complicaciones sistémicas. Se producen por contagio de la madre antes o durante el parto, son más vulnerables claramente a los prematuros, y para el diagnóstico y el tratamiento de esta conjuntivitis es muy importante la clínica y específicamente el cultivo para diagnóstico. Se las divide en química, que se produce en los primeros días o en las primeras horas de nacido del niño, que por lo que ya es rara y se asocia principalmente al uso de nitrato de plata. Y las otras más importantes tenemos la que es producida por clamidia, que aparece en niños de entre 5 a 15 días de vida, que también se presenta como una conjuntivitis abundante, con secreción bien purulenta. Es característico que quizás nosotros no lo vamos a poder ver, pero sí la conjuntiva con algunas papilas a nivel tarsal, que es autolimitada. Puede afectar la córnea, eso sí, generar alguna úlcera y eso genera una opacidad corneal. Es característica la enopatía preauricular y el diagnóstico es con la tinción de Giemsia y el cultivo. Y pueden desarrollar neumonía. Y el tratamiento es con eritromicina bioral y también la eritromicina ungüento. Otra causa frecuente de conjuntivitis es Neisseria gonorrhoeae, que esta se presenta en niños más pequeños, por lo general en los 2 a 5 días de vida. Puede asociarse a bacteriema, meningitis, artritis séptica, y esta genera un edema palpebral importante con quemosis y el exudado purulento característico. Se trata con colirios de eritromicina, penicilina y una ceftriaxona que se da en una única dosis, que es intravenosa o intramuscular. Después las otras causas bacterianas, que son más o menos parecidas a la... se produce más o menos como la clamidia entre los 5 y 14 días de vida, y lo otro que es las lesiones por herpes, que se producen entre los 5 y 14 días posteriores, que pueden asociarse a enfermedad sistémica como neumonitis, hepatitis y meningoencefalitis, y el tratamiento es con colirio con ganciclovir o algún antiviral. Y en esta también pueden ser características las lesiones a nivel de la córnea y las lesiones satélites características que ya todos sabemos a nivel de piel de herpes. Esta es una conjuntivitis que, no sé si se dan cuenta, tiene como un edema más importante, tiene una secreción que pareciera más
purulenta y se nota como una quemosis a nivel del ojo y es unilateral. Y esto es característico por lo general de las conjuntivitis bacterianas, que son producidas por Staphylo aureus, Streptoneumoniae piógenes y Haemophilus o Proteus. Como dije, es una secreción purulenta con edema palpebral moderado, por lo general no tiene adenopatías y puede generar membranas o pseudomembranas en la conjuntiva tarsal. Por lo general es unilateral y el tratamiento es con colirio con antibiótico, que por lo general lo único que hace es acelerar la resolución si se administran tempranamente, pero por lo general no resuelven el cuadro y se dan polimixina B, tobramicina, ciprofloxacina 4 veces al día por 7 días. Otra de las conjuntivitis más frecuentes que vamos a ver son las conjuntivitis virales. A ver si preguntaron algo. Ponen la foto las conjuntivitis virales, que son las más frecuentes, son principalmente producidas por adenovirus, picornavirus, coxsackie y herpes. El adenovirus es el virus más frecuentemente implicado. Producen una secreción serosa clara con hiperemia conjuntival. Es característica esta sensación de cuerpo extraño. Creo que todos hemos tenido una conjuntivitis viral y sabemos de lo que se trata. Edema palpebral, que por lo general es mínimo, y también puede producirse una adenopatía preauricular, y lo otro también que se produce es fotofobia. Puede ser, por lo general comienza siendo unilateral y luego bilateral, y el tratamiento principalmente es las compresas frías, el lavado con suero fisiológico, y si se quiere se puede agregar un colirio con antibiótico para prevenir la sobreinfección. Y otra también de las conjuntivitis frecuentes son este tipo de conjuntivitis que tienen una secreción que es más mucosa. Algunas generan algunas lesiones a nivel de la conjuntiva tarsal, y otra característica que es esta que ven acá, que son las conjuntivitis alérgicas, que están producidas por una reacción de hipersensibilidad tipo 1, que es mediada por IgE, genera esta secreción mucosa o mucoide con edema palpebral moderado e intenso, sin adenopatías, y lo característico es el prurito intenso. Son por lo general bilaterales y se las clasifica en la estacional, que es característica de la primavera, que está asociado a rinitis y otros síntomas alérgicos. La vernal o primaveral, que es una reacción de retardada hipersensibilidad con degranulación de mastocitos y eosinófilos, que es esta la segunda foto que le mostré, que produce esa lesión característica a nivel tarsal, como si fueran unas papilas. Y después tenemos la queratoconjuntivitis flictanular, que es la tercera fotito que le mostré, que es una reacción de hipersensibilidad retardada a un antígeno bacteriano. Por lo general estas conjuntivitis son de un manejo un poco más complicado, hay muchos tratamientos, se pueden adaptar estabilizadores de mastocitos, antihistamínicos tópicos, AINES que pueden darse por vía oral, corticoides sistémicos y tópicos, e incluso colirio de ciclosporina, pero es claramente una patología que debe ser seguida y tratada por un oftalmólogo. Siguiendo con patología infecciosa y principalmente causa de ojo rojo en el niño, tenemos la celulitis, que es producida por Streptococcus pneumoniae, viridas, piógenes y por Staphylo aureus. Dentro de la celulitis tenemos la celulitis preseptal y la celulitis orbitaria. Esta celulitis preseptal puede ser manejo del pediatra, y por lo general es secundaria a alguna lesión directa a nivel del párpado, por un traumatismo, por una picadura de insecto, por varicela, por una conjuntivitis producida por un orzuelo, por una dacryoadenitis, que se presentan con un edema palpebral, que por lo general es importante, y esto sí es importante, que tienen agudeza visual normal, no tienen proptosis, los movimientos oculares son normales, y
suelen no doler o tener un dolor leve con los movimientos oculares. Si estos pacientes pueden realizar un tratamiento antibiótico en su casa con amoxicilina ácido clavulánico bioral por 7 a 10 días, pero sí es importante que si un paciente con una celulitis preseptal le damos el tratamiento bioral, podamos controlarlo a las 24 o 48 horas para ver cómo evoluciona y cómo responde al antibiótico, porque puede ser que evolucione hacia una celulitis orbitaria. También se puede dar, si no responde, trimetoprima sulfonetoxazol. ¿Alguien habló o algo? No. Y la otra es la celulitis orbitaria, que si recuerdan la otra fotito, ven el ojo de esta niña que está un poco más edematoso, el edema bipalpebral es mucho más grande. No sé si logran fijarse que el globo ocular, es el izquierdo, perdón, está como si pareciera un poco fijo, con la mirada fija, está un poco más salido, es decir, que tiene una proptosis, y claramente esta niña seguro que ha tenido algún poco de dolor. Sí o sí, esta celulitis orbitaria es un manejo interdisciplinario, tiene que ser además evaluado por un oftalmólogo y un otorrino, y si sigue evolucionando quizás sea necesario que intervengan otros servicios. Por lo general es secundaria sinusitis y genera un edema palpebral y conjuntival con alteración de los movimientos oculares, proptosis, diplopía. Es característico también la disminución de la agudeza visual, porque si nos ponemos a pensar, y la oftalmoplejía es una inflamación que afecta al globo ocular y toda la órbita, que puede comprimir el nervio óptico, eso va a producir disminución de la agudeza visual, y también puede comprimir cualquier tipo de músculo ocular, así que puede haber afectación de cualquier músculo. Pueden tener fiebre, y lo otro importante también que tienen es la quemosis, que es una edema conjuntival que es importante. Estos pacientes sí o sí se tienen que internar y deben ser tratados con vancomicina y ceftriaxona, que por lo general se da endovenosa por 7 días, y luego un tratamiento prolongado por vía oral según sensibilidad. Por lo general estos pacientes se hacen cultivos y demás que nos ayudan un poco con eso. Y esto es un poco la evolución de toda la celulitis, que la dividen en grupo 1 con un edema inflamatorio y celulitis preseptal, después la celulitis orbitaria, después afectación de todo lo que es el hueso, o en realidad un absceso superióptico, la afectación de toda la órbita, y como último puede producir una trombosis del seno cavernoso. Incluso se han descrito algunos abscesos cerebrales. Estas son indicaciones de tomografía. Claramente todo paciente que tiene una celulitis orbitaria tiene que realizarse una tomografía, y claramente cuando tengamos alguna duda entre si es una celulitis preseptal o no, si vemos que el edema va más allá del borde palpebral, si vemos que el paciente tiene algún síntoma neurológico asociado, si no podemos valorarlo bien al paciente, en niños menores de 1 año y los pacientes con una celulitis preseptal que no mejoran tras 24 o 48 horas, o todo paciente que esté internado debe hacerse una tomografía. Y el tratamiento antibiótico endovenoso, ya sea una celulitis preseptal o orbitaria en menores de 1 año, cuando no puedo darme cuenta cómo es el edema, cómo está el globo ocular abajo, si le duele, si puede movilizar bien los ojos, si el paciente tiene afectación del estado general, más allá de que tenga para nosotros sea una celulitis preseptal, debe recibir tratamiento endovenoso, que no estén correctamente vacunados, claramente los inmunos deprimidos, y aquel paciente que no responde al tratamiento bioral. Otra causa de ojo rojo es la queratitis, que la queratitis es la inflamación, que por lo general en este caso va a ser por un proceso infeccioso, aunque pueden haber otras causas que generan úlceras de la córnea. Estos pacientes se van a presentar con un dolor que va a ser importante, con un lagrimeo constante, pueden tener fotofobia,
pérdida de agudeza visual y una hiperemia que es característica, que es periquerática o ciliar, que en realidad puede afectar a todo el lobo ocular, pero es mucho más importante o más manifiesta todo alrededor de la córnea. Es producida por virus y por bacterias, principalmente los virus, el herpes simple, el virus varicela zoster y otros virus como Staphylo aureus, Strepto, Pseudomonas. Para el diagnóstico se puede utilizar la fluoresceína y la luz de azul cobalto que nos permite ver el defecto epitelial. Esto sí es importante porque la fluoresceína lo que hace es poner en manifiesto todos los efectos epiteliales, tanto a nivel de la córnea como de la conjuntiva. O sea, esa fluoresceína va a ir a esas lesiones, y cuando le aplicamos la luz de cobalto se va a ver bien verdecito, como lo ven ahí en esa imagen. Es muy difícil que lo hagamos en la guardia. Sé que en la guardia central a veces lo hacen, pero sí es importante que tengamos esta luz de cobalto, aunque si sos muy avesado y sabés y has visto mucho, podés verlo, pero sí es necesario que se haga con la luz de cobalto. Por lo general lo hacen con la lámpara de hendidura, pero también los oftalmoscopios suelen tener... Sí. Eso más es una ulceración de la córnea que después se termina complicando y demás, que vendría a ser más tipo un traumatismo, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Nos decían en oftalmo que los oftalmoscopios por lo general tienen una luz blanca que es para poder hacer el fondo de ojo, poder evaluar el ojo, y algunos traen esa luz azul de cobalto que te permite ver esas lesiones. Y hay ciertos factores de riesgo que van a predisponer al desarrollo de esta infección, como traumatismos previos, una enfermedad de la superficie ocular, alguna enfermedad sistémica, como varicela, inmunodeficiencias, déficit de vitaminas, cirugías oculares previas, y otra cosa que es importante, los lentes de contacto, pero bueno, creo que no he visto a ningún niño que use un lente de contacto. No. Y estos sí o sí deben ser tratados por un oftalmólogo, porque por lo general son de difícil tratamiento, y el tratamiento por lo general es una eritromicina ungüento, y si tiene mucho dolor se puede hacer una oclusión ocular. Esperen que se trabó. Otra causa de ojo rojo es la alteración o la inflamación de lo que es el conducto lagrimal. Esto es específicamente la diacrocestitis, es una inflamación del saco lagrimal y que es secundaria a una proliferación de gérmenes debido a una obstrucción del conducto lacrimonasal. No sé si se acuerdan que Dani le dijo que la vía lagrimal está formada por los puntos lagrimales, los canalículos lagrimales. Eso se va a unir en un saco, y ese saco después va a drenar al conducto lacrimonasal, que es el que está obstruido por lo generalmente. Se presenta como una tumefacción enrojecida que se da en el canto interno, y que es frecuente que al presionarla tenga una secreción purulenta por el punto lagrimal. Y suelen presentar fiebre, y el tratamiento es clínico banco, que puede darse por vía sistémica, y es producida principalmente por Staphylo aureus. Y por lo general deben ser remitidas al oftalmólogo, porque como ya dije, es producto de una obstrucción del conducto lacrimonasal. Como es una obstrucción importante, puede ser necesario que requiera una cirugía para la apertura del conducto, pero es una cirugía que se hace luego de pasado el proceso infeccioso. Otra causa de ojo rojo es la uveitis. De esto no pusimos mucho porque es una causa rara de ojo rojo en el niño. Requiere un estudio exhaustivo, y es la inflamación de lo que es el iris,
la coroides y el cuerpo ciliar, perdón que no me salía. Acá puse algunas causas según la afectación, por ejemplo, si es una iritis, por lo general pensar en enfermedades reumáticas, una queratitis herpética o alguna úlcera corneal, algún traumatismo. La iridociclitis, una enfermedad, una IJ, perdón, y la coroiditis, que es una afectación más posterior, es secundaria a todas las TORCH y a una toxocariasis. Pero principalmente pensar si tengo un lactante con una uveitis, alguna enfermedad infecciosa y en los niños principalmente la enfermedad reumatológica. Clásicamente se van a presentar con un ojo rojo, con dolor, pérdida de agudeza visual o miosis y la hiperemia ciliar, que también es característica de estos pacientes, que es la misma que la queratitis. Pero en los niños por lo general se presentan de forma asintomática, con mínima hiperemia y no tienen secreción. Esto es importante para tenerlo en cuenta porque por lo general las uveitis son de difícil tratamiento y evolucionan a la cronicidad, y si tenemos un paciente con alguna enfermedad reumatológica que sabemos que puede generarle una afectación uveal, es necesario que sea evaluado por el oftalmólogo, que se hagan controles, aunque sea una vez al año, para descartar que no tenga una uveitis y que se trate. Claramente debemos derivarlo al oftalmólogo y el oftalmólogo va a tratarlo. Y otra causa es el glaucoma, que es un trastorno del drenaje del humor acuoso con aumento de la presión intraocular que genera una lesión del nervio óptico. Generalmente el agudo, que es el que se va a presentar como ojo rojo con una hiperemia mixta o periquerática, dolor corneal, edema corneal con pérdida de visión y que generalmente presenta dolor y náuseas, es muy poco frecuente en el niño, pero sí podemos encontrarnos con algún glaucoma congénito, que es aquel que se presenta con un lagrimeo, un paciente que tiene fotofobia y lo característico es el blefalospasmo, y el buftalmos, que es un aumento del tamaño del ojo en comparación con el otro. Pueden ser primarios, congénitos en el 50%, principalmente los crónicos, y si detectamos que un paciente tiene alguna de estas sintomatologías, debemos derivarlo al oftalmólogo para que le mida la presión ocular, le mire la papila para ver si tiene algún signo de lesión del nervio óptico por el aumento de la presión. Y les puse esta fotito como para orientar un poco de causas infecciosas inflamatorias de ojo rojo, de la inyección conjuntival, que claramente es característica de las lesiones a nivel de la conjuntiva, que si ustedes ven bien es más en periférica y en el centro disminuye. La inyección ciliar, que en este caso si lo logran ver mejor, se ve más alrededor de la córnea, que esta es más característica junto con la cilioconjuntival, que es la afectación de las dos, de afectaciones más profundas de los ojos, o de alguna lesión a nivel de la córnea. Pero como para tenerlo en cuenta, es muy difícil al examen físico darnos cuenta, pero si le ponemos mucha onda y lo vemos, quizás nos puede orientar un poco y saber qué podemos y no hacer con este paciente, claramente asociado a la otra sintomatología que tenga. ¿Y cuándo derivar al oftalmólogo? Esto lo puse en realidad, no sé si ven ahí, glaucoma, queratitis, uveitis, la patología orbitaria, la dacrocistitis, las conjuntivitis. Podemos quizás en una conjuntivitis intentar un tratamiento tópico, y si vemos que no hay respuesta al tratamiento o la patología vuelve a aparecer, derivar al oftalmólogo, pero por lo general todo paciente que se presenta con ojo rojo o alguna lesión debería ser evaluado por oftalmología. Excepto ciertas patologías banales como las que hablamos al principio, de orzuelo, chacasio y alguna conjuntivitis, sacando eso siempre tenemos que derivar. O sea, eso es bien.
Y después, esto es importante, que nunca debemos dar anestésicos tópicos, aunque el paciente se muera de dolor, y claramente si se muere de dolor hay una afectación que es importante, porque lo que hacen es disminuir la cicatrización a nivel corneal, disminuyen la epitelización y lo que hacen es aumentar las lesiones, y tener mucho cuidado con los corticoides. Puse como ojo con corticoides como si fuera, quedó medio feo. Pero si le colocamos a un paciente un corticoide tópico y no estamos totalmente seguros de que no tiene una lesión herpética, la puede exacerbar y está demostrado que puede producir glaucoma. Claramente podemos colocarlo, no es una contraindicación, pero sí estar seguros y de última darle pautas de alarma a la madre o citarlo al otro día para un nuevo control. Bueno, después seguimos con traumatismo ocular, que el trauma ocular es la segunda causa de consulta en urgencias oftalmológicas después de la conjuntivitis. Bueno, es una importante causa de morbilidad ocular infantil. Y bueno, cuando vamos a examinar a estos pacientes, para ordenarnos un poco en lo que es el examen físico, en lo posible, siempre lo que primero tenemos que evaluar es la agudeza visual para nenes mayores de 3 años con el test de Snellen. Bueno, los menores de 3 años es un poco más difícil, pero bueno, hay que ver si pueden fijar la vista o seguir objetos. Después, lo que podemos evaluar es la visión cromática, ¿sí? Para ver que no haya alguna disfunción del nervio óptico. Y las pupilas, que bueno, que nos dan una información sobre aparte de la visión, sobre si hay alguna lesión intracraneal, y en el caso del paciente inconsciente es la única fuente de información que vamos a tener. Bueno, la motilidad extraocular y el caso de la evaluación de la presión intraocular, que es con los 2 dedos índices ejerciendo presión sobre el párpado superior de manera comparativa. Para hacer eso tenemos que estar muy seguros de que no haya un trauma ocular abierto. En el caso de que haya un trauma ocular abierto, está contraindicado o sea, si lo sospechamos no deberíamos hacerlo. Bien. Bueno, para traumatismo ocular vamos a empezar primero por el segmento anterior del ojo. En el caso de la lesión de los párpados podemos tener equimosis o heridas. Las equimosis se dan por traumatismos contusos, en general reabsorben solos, pero hay que avisarle a los padres que por la gravedad este hematoma puede bajar y extenderse al párpado inferior y hasta la mejilla. Obviamente, por gravedad se entiende por gravedad, por no porque es más grave la lesión, ¿sí? Bueno, siempre tener en cuenta cuál fue el mecanismo del trauma y en el caso de que sea bilateral, la equimosis, bueno, descartar obviamente fractura de base de cráneo. En el caso de las heridas del párpado superior, en general, lo que nosotros leímos es que siempre hay que remitir al oftalmólogo, porque si se hace una mala sutura y hay afectación del elevador del párpado, puede quedar el niño con una ptosis palpebral. Pero bueno, igual eso se podría corregir, pero no importa. En general siempre lo hace el oftalmólogo. Acá lo han hecho cirujanos, hemos tenido pacientes que directamente lo suturan los cirujanos acá en La Guardia. Bueno, nunca cierran por segundo. En el caso de las heridas en el borde palpebral, que bueno, no tenemos fotos acá, bueno, pero que hay una herida en el reborde, hay que alinear los bordes para evitar la eversión o la inversión del párpado, como un extropio o un intropio. Lo otro también que puede generar es, o sea, si se sutura mal, una epífora, es decir, un lagrimeo constante. Sí, eso es cuando afecta la zona interna, que puede haber una afectación de todo lo que es el conducto lagrimal, que en general, las del ángulo interno del ojo están dadas por mordeduras de perro,
esa requieren sí o sí indicación quirúrgica si está afectado, y hay que canalizar la vía lagrimal porque si no se tapa y quedaría el nene con epífora para toda la vida. Bueno, cuerpo extraño subtarsal lo puedo extraer con bueno, después hablamos un poquito más adelante de cuerpo extraño. Después, las lesiones de la conjuntiva de la córnea. No, nada. No, lo que, si hay laceración de vía lagrimal, es como que lo único que dice es que hay que derivar para que la canalicen, digamos. No, incluso lo que leímos que por lo general lo canalizan o se puede esperar entre 4 o 10 días para hacer la sutura del conducto lagrimal. Sí. Pero no hablaba nada de corticoides para disminuir el edema ni nada. Bueno, después pasamos a la lesión de la conjuntiva. Primero, las hemorragias subconjuntivales se llaman hiposfagma. Bueno, estas pueden ser traumáticas, bueno, es lo que estamos hablando, por ruptura de vasos de la conjuntiva. En general se dan con una uña, dedo, juguete. Pero bueno, estas hemorragias pueden estar causadas por otra cosa también, por manieras de valsalva, conjuntivitis o frotamiento ocular. Al ser en la conjuntiva, el dolor es leve, la mayoría son benignas, se reabsorben y curan en pocos días. Aunque son bastante llamativas a la vista, como en la primera foto, a veces afectan muchísimo toda la esclerosis. Y bueno, y después tenemos las lesiones corneales, que a diferencia de las subconjuntivales, estas sí dan mucho más dolor, fotofobia, blefaroespasmo, lagrimeo, disminuyen la agudeza visual, y dan hiperemia conjuntival, y pueden estar dadas por cuerpos extraños, erosiones, abrasiones, traumatismos directos. Esta también, para el diagnóstico, utilizamos una gota de fluoresceína y lo vemos con luz de cobalto, y ahí es como que se iluminan las lesiones. Es importante que sean bien tratadas por esto que de las cicatrices corneales que generan disminución de la agudeza. También, bueno, se pueden sobreinfectar y siempre hay que derivarla al oftalmólogo. Listo. Y esto es importante también fijarse si tenemos una lesión corneal o conjuntival de evertir el párpado, ya que el cuerpo extraño puede estar ahí. Claro, en el caso de que sea por un cuerpo extraño, las lesiones, o sea, si es subtarsal el cuerpo extraño, siempre, el reflejo también es siempre evertir el párpado, contracción de las pestañas para abajo, el nene tiene que estar mirando para abajo, con un hisopo sobre el párpado, y ahí se lava o directamente se pasa una gasa y si es que lo es el cuerpo extraño, lo sacas así. Hay otra cosa. Seguimos. Sí. Cuerpo extraño, bueno, hay múltiples causas, bueno, puede ser por tierra y acerrín. Siempre hay que lavar con solución fisiológica. En el caso de los cuerpos extraños metálicos se oxidan y son tóxicos, hay que retirarlos. Y el plástico de cristal, bueno, en realidad hay que retirar todos, pero lo hace el oftalmólogo también. En el caso de que no lo podamos ver o sean muy pequeños porque se retiran, ahí sí se toca, se pone un anestésico local y se retira con una agujita, pero bueno, siempre lo hace el oftalmólogo. Por lo general los de la conjuntiva podemos intentar eliminarlos, pero sí, los que están a nivel corneal son un poco más profundos y es difícil sacarlos y tienen que ser eliminados por el oftalmólogo. Sí. Siempre hay que indicar el ungüento con eritro o gotas con tobramicina. Dentro de las lesiones a este nivel tenemos las quemaduras y los cáusticos. Bueno, los ácidos y los álcalis necesitan un tratamiento urgente, son una urgencia oftalmológica. Los álcalis son más abrasivos que los ácidos. Es la única lesión en la que vamos a iniciar tratamiento antes del examen oftalmológico, y hay que instilar
500 mililitros de solución fisiológica, un montón, en 5 minutos, y retirar, o sea, vertiendo el párpado y retirar el fondo de saco superior e inferior y que no quede nada. Esto nos dijeron, esto de fijarnos, fondo de saco superior se refiere a la unión de lo que es la conjuntiva en el fondo de saco del párpado, tanto inferior como superior a nivel del globo ocular. Y es importante que si podemos lo hagamos, o si no tenemos un oftalmólogo cerca, porque muchas veces queda un montón de lesión en el ojo, en esa zona, que lo que se puede hacer en estos casos sí es dar un anestésico local, aunque dijimos que tenemos que no darlos, pero en este caso es necesario como para disminuir un poco el dolor, vertir los párpados y eliminar bien con un hisopo, bien en el borde, bien en el fondo, y eliminar todo el material que tenga, porque ese material que queda ahí sigue dañando el globo ocular. Ay, perdón. Sí. Los Ahora que alguien habla. Exacto, una expansión, pero al ojo, digamos. Claro, por lo general dicen que tienen que ser alrededor de 10 minutos, pero bueno, con 5 minutos que instilemos solución fisiológica o Ringer. La cal, que es el álcali, lo que hace es saponifica los ácidos grasos, desnaturaliza el colágeno y produce trombosis vascular. Por eso siempre, o sea, si no lo sacás ese cuerpo extraño, va a seguir lesionando la mucosa. Bueno, hay que limpiar con la gasa, analgésicos bioral. Bueno, nunca anestésicos como tratamiento, sí para la extracción. O sea, si al paciente le duele, le doy un analgésico bioral. Nunca le voy a dar un anestésico y tópico. Analgesia bioral. Perfecto. Y estas lesiones también pueden ser producidas por las quemaduras, por agua caliente, o principalmente son producidas por productos químicos como lavandina. Las quemaduras, claro, con agua caliente dan lesiones más a nivel del párpado y son más leves que estas. Bueno, ya pasamos de la parte anterior del ojo a las alteraciones en la cámara anterior, que tenemos el lipema, que es la acumulación o presencia de sangre a nivel inferior de la cámara anterior del ojo, donde vamos a observar ese nivel. Va a estar entre la córnea y el iris. No sé si acá lo logran ver en esta fotito, se notan bien. Se ve bien la hemorragia. Sí, es secundario de traumatismos que son más pequeños que la órbita y generan lesión de los vasos sanguíneos del iris o del cuerpo ciliar y va a provocar dolor ocular, disminución de la agudeza visual y a veces somnolencia. El tratamiento es el reposo estricto y siempre se interna en niños. Un IPEMA en niños se interna siempre porque necesita estar el nene tranquilo a 45 grados y sobre todo para para el reposo se internan todos. Bueno, nada, se ocluye el párpado con una gasa y el tratamiento es quirúrgico, se ocupa más del 50% de la cámara anterior. Y claramente si tenemos un IPEMA debe ser evaluado por un oftalmólogo. Como toda la clase que venimos diciendo. Bueno, la perforación ocular o el estallido es una urgencia oftalmológica que va a estar dada por un objeto punzante o cortante, clavo, alfiler, cuchillos, tijeras, bueno, todo tipo de cosas que se imaginen. No, en este caso, como dije antes, nunca hay que ejercer presión sobre los globos oculares, ni maniobras de Valsalva, ni instilar gotas ni pomadas. Sí le podemos poner anestesia sistémica y a un perforado siempre lo tenemos que medicar, vancomycin. En el caso de que fuera necesario, sedación, pero más para la analgesia, y protector ocular. Bueno, obviamente, en cuanto a protector ocular nos referimos a la compresa con la gasita y nada más. Pero en sí, si tenemos un paciente con una perforación ocular, lo tiene que ver el oftalmólogo. Si lo internamos, lo ayunamos para que sea evaluado por el oftalmólogo al otro día.
y no colocar ninguna gotita ni nada, dejar el ojito tranquilo, porque si empezamos claramente para evaluarlo y demás, apertura ocular, pero no mucho más. Y bueno, y en estos casos podemos ver la salida de humor acuoso. Acá, por ejemplo, en esta fotito y en esta se ve la salida del iris. Claro, hasta a veces se puede ver que sale el humor vítreo, cuando son más graves. Hay riesgo de endoftalmitis y bueno, nada. Y después tenemos las fracturas de la órbita para las cosas de defensa, ¿dónde las enviamos? ¿Al niños o al Rossi? Gran pregunta, Tommy. En el Rossi los ven a los niños, pero acá sí. claramente no tenemos a nadie para que lo vea, pero claramente si tenemos una urgencia y es durante el día, quizás sí lo podemos mandar y que lo vea. Al Rossi le envían un montón de niños por guardia, pero bueno, lo que se puede solucionar acá, se hace acá. Pero, no, sí, mandale al Rossi cualquier cosa. Bueno, fractura de órbita. Dos cositas sobre la anatomía de la órbita, que el suelo de la órbita, que está formado por el maxilar superior del cigomático palatino, mide 0,5 a 1 milímetros. Y la pared medial, que está formada por el maxilar superior, el lagrimal y el etmoides, se llama lámina papirácea, mide 0,2 a 0,4 milímetros, es muy finita, y bueno, tiene bastante riesgo de fracturarse. Bueno, las causas más frecuentes de las fracturas de órbita son por accidentes automovilísticos o deportes, o, bueno, puñetas. Las fracturas más frecuentes son los del suelo y la pared interna por el espesor que lo dije recién. Siempre tenemos que hacer una tomografía. Lo que vamos a ver si hay lesión del suelo de la órbita es diplopía, y el paciente queda con ese ojo como mirando para arriba porque queda el recto inferior atrapado, digamos, en el piso. Yo he visto perforados por guardia que venía gustando. Laura, creo que es quien fue. Puede ser. Bueno. El tratamiento es quirúrgico siempre que haya diplopía, atrapamiento del músculo en la tomografía y en oftalmos. Si no hay nada de esto, es expectante. Por lo general siempre palpar también para ver que no haya enfisema, porque ahí están los senos. Que eso nos puede hablar de una fractura orbitaria, y por lo general son lesiones lineales que no generan ningún otro compromiso, por eso el tratamiento es expectante. Y creo que con esto terminamos. Sí, no hay más nada. Justo cambiamos, otra cosa importante que había puesto en el otro PowerPoint, pero Dani me cambió después toda la presentación porque la mía era horrenda, en serio. Que había puesto de leucocoria, que es característico de la pupila blanca, que se ve a través del reflejo rojo que deberíamos hacer en todo control de salud para descartar, principalmente porque la leucocoria es consecuencia de patologías que pueden ser graves y discapacitantes, incluso mortales. Una de ellas es el retinoblastoma, que es uno de los tumores intraoculares más frecuentes. El otro es las cataratas, que es una opacidad que es a nivel del cristalino, y lo otro que también puede producir la leucocoria es la retinopatía del prematuro, pero bueno, ahí vamos a estar un poco más orientados. Pero para tener en cuenta, y en todo paciente, y principalmente en niños pequeños, hacer el reflejo rojo para poder descartar y ver que tenga bien y que no sea necesario que el niño tenga que ir al oftalmólogo. Y creo que con eso terminamos. No sé si tienen alguna duda o consulta. Hay un montón de cosas que quedan afuera de la clase,
Sí, la verdad que nos pusimos a ver, quisimos hablar de urgencias oftalmológicas, y mientras más buscábamos artículos o leíamos, son un montón de cosas, hay un montón de patologías que pueden afectar el ojo, esto es en serio, pero nada, hablamos de cosas importantes y quisimos hacerlo bien práctico, de cosas que tenemos que hacer en la guardia y cómo tratarlo. Y claramente, si tenemos alguna paciente con alguna urgencia oftalmológica, debe ser visto por oftalmo y tiene que verlo oftalmo. Bueno, nada más, chicos. Muy bien.